El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy, como bien saben todos, la Iglesia celebra el domingo del Buen Pastor. Por eso el Evangelio de hoy. Y el Buen Pastor, hay dos reflexiones que se tienen que hacer. Para nosotros, algunos de aquí tendrán la experiencia de pastores, pero normalmente veo mucho chico, chica de ciudad. Y en las misiones tampoco ven muchos pastores. El buen pastor era la imagen, digamos, más común para un judío, porque vivían entre pastores. Entonces era una referencia fuerte. Nosotros, evidentemente, sabemos que se refiere a Jesús, que es, y nosotros somos las ovejas y Él es el buen pastor. Pero la imagen es muy fuerte y por eso nos deja este Evangelio. Una vez nos vamos a fijar quién dice esto, qué dice y cuándo lo dice. ¿Quién dice estas palabras? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Nadie me las arrebatará y yo les doy la vida eterna. Porque mi Padre es superior a todos. Me contaba una mamá, muy triste, ya creo que les conté el hecho, pero que estaban en una cabaña en Chile y les llegó un tsunami a las 3:30 de la mañana. Ella agarró a sus dos pequeñitos y el papá agarró a los dos grandes. Y ella me contaba que le decía a sus pequeñitos: no les va a pasar nada, todo está bien. Y cuando llegó la ola y ella ahogándose dice: prefiero ahogarme yo que mis hijos, los suelta. Ella dice: ¿qué diferencia en escuchar estas palabras de Jesús que en las palabras que yo les dije a mis hijos? Porque yo no podía hacer nada y Jesús puede hacer todo. Nos está diciendo las palabras aquel que hizo resucitar a muertos. Nos está diciendo la palabra aquel que calmó el mar. Nos está diciendo las palabras aquel que tiene todo poder. Qué impresionante escuchar estas palabras. Se las voy a volver a repetir para que en su corazón haya paz. Muchas veces nos creemos que la salvación va a ser obra nuestra. Perdón que les cambie la mentalidad. La salvación es obra de Dios. Nosotros no somos nada. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Queridos todos, esto Jesús lo está diciendo de ti. Tú eres su oveja. Entonces, cuando nos venga la conciencia, que pues sí, la conciencia nos acusa, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas mal, siempre acogernos a la misericordia de Dios, que es infinitamente más grande que tú. Cuando sientas que eres la peor persona del mundo, enseguida mira la misericordia de Dios, que es infinitamente más grande que tú. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? Pues por aquellas que por aquel dio su vida.
La segunda cosa es cuándo lo dijo. Lo dijo en el momento supremo, el momento en que nos dejó los mejores regalos, en el momento en que nos promete su presencia, el momento que nos deja los sacramentos. Este es parte del discurso final. Cuando alguien dice en el momento final palabras importantes, pero cuando es Dios, tenemos que tomarlas en cuenta. Pues queridos todos, eso es lo primero. Y segundo, los pastores ahora son los sacerdotes. Y por eso hoy es una jornada donde se reza por los sacerdotes. Ustedes han pensado que los sacerdotes, casi todos que conocen, no están cerca de sus papás, de sus mamás, que no han atendido a sus hermanos cuando estaban a punto de morir, que no han casado a sus sobrinos, que no han ayudado en sus matrimonios, que no han estado al lado de ellos en un momento que necesitaban ayudas. ¿Por qué? Porque el Señor los mandó al lado de ustedes. Al lado de ustedes para ayudarles en los momentos de dificultad, para darles sus sacramentos, casarlos, bautizarlos, la unción de los enfermos, estar a sus pies cuando están en el lecho de muerte. ¿Cómo no vamos a rogar por ellos? Hay que orar por ellos, orar mucho y pedir por las vocaciones sacerdotales y consagrados y consagradas. Para aquellos jóvenes que sean valientes, sigan manteniendo la gracia en el mundo. Como me decía un papá, Señor, que haya sacerdotes, pero que no sea mi hijo. llama, pero que no es mi familia. No es así. Hay que rezar y sobre todo abrirnos a esa gracia del sacerdocio y de pues, la vida consagrada, porque toda esa corriente de bien, Dios la verdad la bendice. Para aquellos que quieran, hablando del sacerdocio y de la misericordia de Dios, hay un sacerdote confesando, está sordo de la oreja izquierda, entonces aprovechen. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos conceda estos dones. Así sea.